¿Qué tal, amigos? Es viernes y la mesa de análisis lo sabe. Tema: libertad de expresión. Iniciamos. Buenos días. Bueno, el tema es muy extenso, la libertad de expresión. En primer lugar, está considerado como una garantía o un derecho humano consagrado en nuestra Constitución por el artículo 6º, además por el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 3º de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos. Forma parte de los tratados internacionales que ahora son vigentes y obligatorios su aplicación en nuestra República Mexicana. Pero además de la fundamentación, su importancia radica en que la libertad de expresión viene a determinar la participación y el desarrollo adecuado de la vida democrática de un país. En este sentido, el coartar esa libertad, obstaculizarla o en dado caso manipularla, viene en detrimento de todo un sistema de gobierno del país. Y digo de un sistema de gobierno porque precisamente corresponde al Estado otorgar esta garantía de expresión. Está considerado como un derecho humano, puesto de que la expresión bien puede ser oral, escrita, gráfica, y el sistema de grafismos no solamente corresponde a las letras, señales, dibujos, y ha existido diversidad de ejercicios donde tan solo el hecho de limitar a un niño en la elaboración de una imagen le causa frustración, causa un desequilibrio emocional, el no dejarse expresar. A tal grado llega eso, pero en un sistema abierto ya de gobierno, lógicamente que para podernos expresar nosotros requerimos de información. Esa información a la que está obligada el sistema o el gobierno en turno, a efecto que uno pueda opinar. Por lo tanto, la libertad de expresión está basada en principios, y esos principios están normados por los tratados internacionales que radican, el primero, en igualdad de oportunidad. ¿Qué quiere decir? Que no debe de ser limitativa a cierto grupo el poderse expresar, sino que todos debemos de tener la misma oportunidad de emitir nuestra opinión, siempre y cuando sea con respeto. Se dice que la libertad de expresión no estamos limitados de hacer señalamientos, pero la verdad es de que está regulada la libertad de expresión, y si no, de alguna manera específica, podríamos encontrar en diferentes normas el tipo de regulación. Es más, hasta en el Código Penal. El hecho de que hablemos del delito de difamación es una limitante a lo que debemos de expresar, puesto de que el ejercer un derecho o una libertad no debe de ser en detrimento de terceros. La difamación es el hacer del conocimiento público algún evento de un tercero con el único fin de afectar su imagen, su persona, y ocasionarle un perjuicio. Bueno, ahí entonces nuestra intención no es de buena fe y debe de ser sancionada. Entonces, bajo los límites que nos marque la norma, tendríamos que hacer cada una de nuestras manifestaciones, pero además haciendo valer los principios internacionales que corresponden a la libertad de expresión, como ese de igualdad de oportunidades, el acceso a la información. ¿Por qué? Porque lógicamente, de acuerdo a lo que vamos a expresar cada uno,
es de acuerdo a la información que se nos está llegando. No podemos ejercer una libertad de expresión en beneficio de la democracia cuando la información es manipulada. Y vemos en ese sentido a los medios de comunicación como una medida de control de la información, a efecto de que se le dé a conocer a la población únicamente una parte o guiarlos de cómo deben de pensar. ¿Qué quiere decir? Que nuestra información está viciada y nuestra opinión, como resultado, también va a estar viciada. Entonces, no ejercemos libremente nuestra libertad de expresión precisamente porque la información que nos está llegando equivocada. Entonces, precisamente por eso es el principio de acceder a la información. La información sobre sí mismo debe de ser gratuita, ese es otro de los principios. Pero, además, existe una prohibición a la censura previa. Nadie puede ser censurado previamente de su opinión. No solamente de la información de algo que tenga conocimiento, de la simple opinión. La opinión debe de ser respetada, siempre bajo esos parámetros de respeto al derecho de terceros. Pero no puede ni es legal la censura previa a una opinión. Si esa opinión lesiona derechos de terceros, bueno, entonces tendrá que ser valorado por un tribunal a efecto de determinar qué efectos tuvo, qué consecuencias y en dado caso fijar una sanción por las consecuencias que asuma cada quien de lo que exprese. En fin, son 13 principios básicos de la libertad de expresión que en manera de obligatoriedad tienen todos los países miembros de la Unión Americana sobre los derechos humanos. Y creo que en base a los términos que hemos tenido nosotros pactados en esta mesa de análisis, se me está acabando el tiempo, pero después tendré otra participación para extenderlos. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos. Hablar de la libertad de expresión en México pues es un tema un poco controversial en realidad. Como se ha venido manifestando aquí, hay censura en los medios y hay manipulación de información. Bien, antes que nada me gustaría empezar con hechos históricos que han marcado el rumbo de nuestro país en cuanto a esta materia, la libertad de expresión. Tenemos sin olvidar pues el caso del 68 y el 71. En ambos casos son estudiantes en su mayoría los que están manifestando y están pidiendo, exigiendo a las autoridades algunos derechos que ellos consideraban buenos para la comunidad, principalmente estudiantil. En esos entonces la prensa pública, a la que le llegaba a todo el mundo, dio números muy bajos de lo que en realidad años después se dieron a conocer. Entonces es alguna de las formas en las que los medios de comunicación están manipulados. Y entonces, para hacer contrapeso a estos medios de información manipulados, tenemos los independientes, los periodistas independientes o personas veraces e imparciales. Actualmente el caso más reciente quizá que todos recordamos es el caso de Carmen Aristegui, la periodista por todos conocidos. Ella, por haber publicado el libro de la Casa Blanca, fue censurada de su medio de información, de su trabajo, fue despedida junto con su equipo de colaboradores quienes hicieron tal investigación. Dado que esta información iba incluso a más allá, seguían en investigaciones y prefirieron mejor cortar tal información. La información en México no se maneja en los medios tradicionales de forma veraz, entonces son informaciones a medias o en ocasiones son cambiadas también. No hay tal expresión o libertad de expresión al 100%, se tiene que hacer de forma escondida, se tiene que hacer de forma muy ¿cómo decirles?
muy por debajo de la mesa, muy escondido. ¿Por qué? Porque hay represión también. Tenemos otros casos, como el caso de Tlatlaya, en donde no se informó lo que se debería de haber informado, el caso de Ayotzinapa. Entonces, libertad de expresión es eso. Libertad de expresión es dar a conocer la información veraz y real. Claro, sin estar ofendiendo, sin ofensas. Tampoco soy partícipe de estar ofendiendo, en algunos de los casos mentando madres. Ese tipo de situaciones no son las correctas tampoco. Se debe de ser más profesional en cuanto a se hace una libertad de expresión. Hay también grupos musicales que han sido censurados de sus autorías, de sus canciones, libros que han sido censurados. Entonces tenemos una tarea muy grande en México, lo que es la participación de la expresión, lo que es la libertad de expresión en México, y ir haciendo conciencia con la gente. Creo que eso es lo que debemos empezar a fomentar, buscar los medios que sean más abiertos y que no haya tanta represión ni tanto ocultismo en la información. Por el momento esa es mi intervención. Muchas gracias, Joel. Antes de dar inicio, para después darle la palabra a los compañeros que hoy nos acompañan, agradecerle a José de Jesús Flores y Salvador Morelos Guerrero, integrantes del Partido Movimiento Ciudadano. Muchas gracias y bienvenidos. El tema es muy recurrente porque somos parte viva de esto, de lo que estamos analizando. Y hay un punto de partida antes de entrar en una actualización de hechos de lo que significa la propia libertad de expresión. Hay un punto de partida en el cual podemos iniciar el gran debate de lo que fue y de lo que es ahora ese espacio en donde encontramos la posibilidad de decir lo que queramos. Decía hace un rato Joel, invocaba los años difíciles de un país donde realmente estaba vigente un total autoritarismo. Yo recuerdo estaba en épocas, creo que la primaria, sexto de primaria, primero de secundaria, por ahí andaba. Y recuerdo ese autoritarismo que teníamos en aquella juventud que apenas estábamos comprendiendo muchos fenómenos sociales, como es la participación en la política de un sector juvenil que fue reprimido en aquellos años. Y citando el 68, que pues, yo no lo entendía todavía porque era parte de una formación, creo que estaba en la sexto de primaria o primero de secundaria, no recuerdo. Y yo recuerdo que eso, lo del 68, a mí, y lo he reiterado, me marcó para haber iniciado esto en la política. ¿Por qué? Porque esos años difíciles del México duro, del México donde ciertamente había una cerrazón en el escuchar al sector de los jóvenes que reclamaban ese espacio de libertad y que su pliego petitorio inclusive formaba parte de ese reclamo. Y ahí es donde nos formamos en aquellos años difíciles, todavía parte de la niñez, donde nos formamos muchos en la política y en el cual empezamos a entender que la libertad de expresión, que la libertad de decir, de pensamiento, de expresarse como cualquiera desea hacerlo, es tan vital como necesario para una sociedad. Y quiero trasladar aquello de los años difíciles de la década, finales de la década de los 60 y principios de los 70, porque eso marcó la ruta de una generación o de varias generaciones que estaban reclamando lo que ahora vemos que no entendíamos el significado total y puro de la libertad de disentir o de expresarse en cualquier sentido, con el
respeto siempre que decimos y que además la Constitución propia así lo dice. Entonces, 68, 71, pues fueron la semilla que germinó en estas generaciones que ahora somos adultos y que hoy valoramos la expresión misma de lo que significa el hecho de estar aquí diciendo lo que en aquellos años estaba satanizado. No era comprensible. Yo recuerdo ya en la época estudiantil, todavía me tocó algunos colazos de los movimientos sociales difíciles de aquellos años, pero que ya se estaban dando en otro marco referencial como el 68 y el 71. Y aquellos jóvenes que reclamaban esa libertad, en el cual ya conocemos la historia, cómo desembocó el problema del 68, eso nos sirvió para las generaciones futuras, el hecho de ir valorando el contenido de la expresión misma de lo que pienso o de mi libertad de decir sin que nada ni nadie me censure. Y bueno, eso lo quiero trasladar al México moderno, al México donde en el marco legal está contemplada esa libertad, pero que también en los hechos, en ese compromiso de los medios de difusión como este que es el Internet, en ese compromiso estamos gozando, quizás no a plenitud como queramos muchos, pero sí olvidando esos viejos episodios de la política dura que se dio en esos tiempos y que hoy se están expresando de otra manera. Siguen vigentes los problemas para México y siguen vigentes los reclamos, pero ya entiendo en un entorno diferente, en un entorno político en donde se expresa quien lo desee y a veces abusamos de esa libertad de expresión. Hoy los movimientos sociales, bueno, yo lo recuerdo, los que les comento, donde partían de un aspecto puramente ideológico, respetables. Los movimientos sociales de aquellos tiempos eran respetados y apoyados por la sociedad misma. Hoy los movimientos sociales que están vigentes se han alejado un poco, no todos, pero algunos en su mayoría se han alejado un poco de ese concepto ideológico de la lucha social, porque en esos reclamos que cada sector o cada agrupación, cada sindicato pueda tener, yo le he tratado de descubrir o meterme al fondo del reclamo para ver la parte ideológica de los reclamos, y la verdad no encuentro mucho refiriéndome a los movimientos sociales que estamos citando. Hoy hay un ayuno de esa parte ideológica en una gran mayoría de los movimientos sociales, no en todos. Y la lucha social ahí sigue, es parte de ese México diferente a lo que estamos. Y estamos en ese entendido de que las luchas sociales, en ese aspecto del libertario, de lo que es la expresión y la libertad de decir lo que queremos, en ese sentido ahí estamos tratando de encajonar el significado del precepto constitucional que nos da el derecho a disentir o a opinar diferente sin ninguna restricción alguna. Entonces, sería mi primera intervención, y luego ya creo que estaríamos en la posibilidad de entrarle al contenido mismo de lo que es la libertad de pensamiento. Entonces, Salvador y José de Jesús tienen el uso de la palabra. Sí, buenos días. Voy a tratar de dar a conocer lo que a mi criterio es la libertad de expresión. La libertad de expresión es el derecho fundamental que tienen
todas las personas a decir, manifestar, difundir de manera libre lo que piensan, sin que por ello sean hostigadas como tal. Es una libertad civil política relativa al ámbito de la vida pública y social, como caracteriza los sistemas democráticos e imprescindiblemente para el respeto de los demás derechos. La democracia y la libertad de expresión es fundamental porque permite el debate, la discusión, el intercambio de ideas entre actores políticos y demás integrantes de la sociedad en torno a los temas de interés público. Es por ello que no podemos considerar como democrática una sociedad donde no haya libertad de expresión. Por otro lado, la libertad de expresión es una manifestación real y correcta en el espacio público de la libertad esencial para la realización personal de los seres humanos, la libertad de pensamiento. Sin embargo, la libertad de expresión implica deberes y responsabilidades, fundamentalmente para proteger los derechos de terceros, del Estado y del orden público o la salud moral de la ciudadanía. Por ejemplo, incurren en excesos quienes hagan propaganda a favor de la guerra, apología y el odio, manifiestan intolerancia racial o religiosa o inciten a la violencia o a realizar acciones ilegales. Libertad de expresión y libertad de prensa. La libertad de prensa es una de las características de sociedades con libertad de expresión plena. Es el derecho de los medios de comunicación, prensa, radio y televisión, tanto tradicional como digital, de investigar, informar y difundir informaciones sin ningún tipo de limitaciones, como la censura previa y el acoso del hostigamiento. No obstante, para la Convención Americana de Derechos Humanos, tampoco se puede atacar a la libertad de prensa por medios indirectos como el control abusivo del suministro de papel, en el caso de los periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información que impidan la libertad de difusión de ideas y opiniones, pues se estaría restringiendo también la libertad de expresión. Está bien. ¿Por qué me dejaron? Nada. ¿Verdad? Nada. Como yo lo he manifestado siempre, la libertad de expresión, pues, es una palabra simbólica para mí, que quede claro. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema que regula todo. Un sistema que regula, en primer lugar, yo siempre lo he manifestado también, en mi caso personal, el peor enemigo que tenemos son los sindicatos. Cuando hay buenos líderes en un sindicato, trabaja, lucha por su gente. Pero también lo he dicho, el dinero es parte, el dinero corrompe a las personas, el dinero y el poder no a todo el mundo les queda. Estoy manifestando eso agarrándome de la libertad de expresión. Vivimos, yo tengo la dicha, como siempre lo he manifestado, de vivir en una tierra fértil. Aquí nos tiene el Señor, aquí en la mano. Pero volviendo a lo mismo, por un sistema que no ha sido capaz de tener un gramo de honestidad, no hemos podido salir adelante muchos. Decía aquí el regidor de los 60 al 71, para mí se quedó corto, porque todavía lo sufrimos hasta el 82. Todavía esta censura que hay, y hasta la fecha todavía hay
rezagos, todavía hay féculas de censura. Todavía lo tenemos en casa. Muchos dicen que no soy político, yo digo todo lo contrario, todos somos políticos, porque de nuestra infancia con nuestros padres que nos mandaban a hacer un trabajo, hacíamos política para que el otro lo hiciera. Todos somos políticos, mas no todos tenemos una inquietud para traer un progreso en el núcleo donde nos manejamos. A mí en lo personal, a mí me da gusto que él tenga progreso, que tú, ¿no? ¿Por qué? Porque eso me va a traer bienestar a mi persona. Pero ¿qué es lo que sucede? Porque tenemos la libertad de expresión muchos, vuelvo a decir lo que siempre he reiterado, lo hacemos con alevosía y ventaja, a que no le llegue, a tratar de perjudicar. La libertad de expresión ha sido la llave, a veces, para romper ciertos esquemas de gobiernos en otros países, para que entre la democracia. La libertad de expresión, en mi caso personal, va aunada con la democracia, porque si no hay democracia, no hay libertad de expresión. Si no hay libertad de expresión, no hay democracia. Pero hay que tener sensibilidad de expresar, vuelvo a reiterar, de expresar la verdad y retener lo que pueda perjudicar a mi vecino. Porque, ojo, como lo dijo el licenciado en su intervención, hay censuras, hay códigos dentro de la ley que te puedo demandar. Pero está muy difícil que llegue eso, porque es como querer tapar el sol con un dedo. La corrupción nos gana. No procede una demanda. No la procede. Y usted, licenciado, de 20 casos que ha agarrado, se ha ganado uno, lo ha ganado bien. Pero siempre hay topes. Dice mi hijo, papá, ahorita en los juzgados, sin la orden de cierta persona, no se hace nada. Yo no sé si me diría la verdad, pero usted como abogado debe saberlo, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Es que es muy difícil romper esas barreras. Es como le digo, del 60 al 71, señores, ¿en dónde estamos? En el 2016. Y todavía hay barreras. ¿Verdad? ¿Eso cuánto? Muchas gracias. Enrique Telles. Sí. Bien, bueno, en esta segunda ronda es más sencillo, puesto de que vamos a tomar como base algunas opiniones que han compartido aquí los compañeros y que efectivamente en algunas hay acuerdo y en otras hay desacuerdo. Sí, es muy cierto lo que maneja cada uno de ustedes. El sistema represivo de la época que hacía referencia el licenciado Vargas, también no nos podemos limitar en esos parámetros del 68 al 71, vienen de más atrás al grado de que esto ocasionó una revolución mexicana, el estado represivo, pero efectivamente, como lo dice el compañero, en la actualidad sigue habiendo represión. Que nos inconformamos por la forma de expresarse o manifestarse de algunas personas, es porque, como lo comenté en un principio, el límite de los derechos causa frustración.
Y la forma de explotarla es llamando la atención, manifestándose, expresándose. Y para ser escuchados tienen que valerse los medios que se les ponga a su alcance. Podemos criticar a los sindicatos. Efectivamente, haciendo valer el derecho de expresión, se puede decir el dinero y la política no a todos les va. Y el poder, perdón. Pero es que este poder no debe de ser canalizado a un grupo o a una persona. El poder nos corresponde a todo, el ejercicio de la libertad nos corresponde a todos. Y precisamente cuando el sistema nos limita ciertos derechos, causa frustración y efectos de conducta. Y esos efectos de conducta es en los que muchos no están o están de acuerdo, como las manifestaciones, se podría decir. Dicen, ahora los sindicatos, y se abocan ahorita en la actualidad más al sindicato de maestros. No están siendo escuchados, están siendo violados sus derechos. Y su derecho de expresión ahora lo hacen valer mediante manifestaciones, puesto de que su expresión verbal y pacífica se ha agotado, los han cansado. Igual que como pasaba en los años de 1906, propiamente con los sindicatos, y que fue un detonador para la revolución. ¿Por qué? Tal represión, que así se le llamó a toda una época, la represión, donde hasta en la propia ley se estipulaba que no podían organizarse, que tendría que, en dado caso, sancionarse al que se agrupara. Bueno, esos actos en contra de la libre expresión hacen explotar a todo un pueblo. Entonces, tan fundamental es la libertad de expresión y tan manipulable, que yo me refería también en la participación pasada, de que no se hace valer precisamente por la inducción que existe por los medios de comunicación. El hecho de que el sistema domine a los medios de comunicación es para sembrar ideas. Entonces nuestra expresión ya no es propia, sino de que es en base a la idea que me está formando el sistema, ocultando información y manipulando la información a efecto de que yo tenga datos equivocados. Por lo tanto, ahí ya no hay libertad de expresión. Que efectivamente las redes de comunicación, los medios electrónicos y el internet vengan a jugar un papel importante, sí es cierto, pero eso ha sido por la propia inercia de la evolución tecnológica, del desarrollo que ha existido, pero que aún así el sistema quiere controlar. Quiere restringir, quiere controlarlo para restringir esa libertad que aún por estar escasamente regulada hay mayor apertura. Y ahorita lo que está dando sustento democrático a una nación son las redes sociales mediante internet, porque se ven menos limitados. Es que sí hay excesos, pero eso no ha sido un logro del sistema de gobierno. Eso ha sido una inercia del desarrollo de las tecnologías, que está siendo utilizado por la mayor parte de la ciudadanía, porque en los otros parámetros ve restringida su libertad de expresión. Es mi participación. Bien. Anteriormente hablaba de hechos históricos, de represión y de falta de libertad de expresión. Me gustaría continuar precisamente con lo que estaba hablando el licenciado Telles, el Internet. En el Internet las personas actualmente encuentran lo que por mucho tiempo estaban esperando, que es precisamente ser protagonistas de esa información y protagonistas de la opinión pública. Anterior al Internet, a la época del Internet o de la tecnología, nos limitábamos como ciudadanos a solamente escuchar y escuchar y escuchar. Ahorita ya no es eso, ya ahorita es escucho, doy mi opinión, debato y rebato y se llega a un acuerdo. Es así como se entiende el Internet. Sin embargo, ha tenido golpes, a tal grado que se intentó censurar el Internet también. Entonces,
No es un tema en México antiguo el hecho de reprimir las opiniones diferentes a las del sistema. En la actualidad se siguen viviendo, aun cuando hablamos de épocas revolucionarias o anterior a ellas también, las de reforma y demás. En la actualidad se sigue luchando por tener una libre expresión en México. El Internet está dando la batalla muy fuerte realmente, y esperemos que no nos quiten ese derecho, porque sí, se está convirtiendo en un derecho en donde podemos todos informarnos de una forma más de primera mano. Otro caso en el que se puede comprobar que actualmente se está vulnerando la libertad de expresión es la ley en la que se le permite al Estado, se le permite al gobierno o al sistema reprimir manifestaciones públicas bajo el argumento de que esas manifestaciones están alterando el orden público. Sin embargo, esas manifestaciones, como por aquí lo comentaban, no están buscando una ideología, están buscando objetivos. Las manifestaciones que se hacen no son más que ciudadanas, o sea, se juntan, se aglomeran personas que tengan los mismos objetivos para bienestar común entre todos como ciudadanos. No es con fines más allá de eso, simplemente son personas que quieren vivir bien en un país libre y soberano, que en la Constitución nos avala tales derechos. Entonces, aclarando ese punto, no es la ideología lo que se sigue, sino que son objetivos que de forma pacífica no se lograron lograr. Sin embargo, aun cuando van a marchar esas personas, no lo hacen con manos armadas, lo hacen de forma pacífica y respetando precisamente el derecho a la expresión, porque sí es cierto, se debe de regular. Tampoco es válido ir y hacer destrozos en vía pública, pero sí puedo salir a manifestar que estoy inconforme y exigir mis derechos. Eso es también libertad de expresión. Ahora, hay algo muy importante aquí que analizar. Dado a los hechos históricos que se han suscitado, sí hay libertad de opinión, sí es cierto. Yo puedo salir a la calle libremente y opinar sobre X tema. Sin embargo, el hecho de quererlo publicar o hacerlo de forma masiva es cuando se empiezan a recibir las censuras. Entonces, una diferencia es libertad de opinión y otra cosa es publicar. Entonces, al censurar las autorías que yo pueda tener como periodista o como autor de libros o de canciones, eso es también estar cortando de tajo la libertad de expresión, porque no se lo esté dando a conocer a las masas. Y para ser un poco más contundentes de que actualmente se están violando los derechos a la libertad de expresión, tenemos el estado de Veracruz, en donde recientemente hubo pues varios periodistas asesinados sin motivo alguno, aparentemente, claro. Entonces, creo que hay pruebas suficientes para entender de que en México seguimos dando la batalla de buscar medios de comunicación alternos a los tradicionales, en donde se pueda o las personas informar e informar bien. Eso es todo lo que quiero decir en ese tema. Por supuesto que el tema siempre será debatido dependiendo del enfoque que cada quien tiene y es permitido además. Y yo hago la referencia de esos límites que son infinitos para expresarse. Los límites a lo mejor nos ponemos nosotros mismos cuando algo ponemos a discusión, pero quizás no lleve acompañado el argumento, y esos límites son los que nos podríamos poner cada uno. Y escuchando la ponencia de los compañeros, hay algo coincidente. Aquí estamos viendo que en esas grandes batallas que se dieron por lo que ahora estamos viviendo en el ámbito libertario de decir lo que se nos pegue en gana, esas conquistas, por supuesto, que corresponden exclusivamente a los reclamos sociales, a la sociedad.
nadie se puede adjudicar como un derecho a decir que gracias a tal o cual partido. Es un reclamo que en aquella época de los 60 y a finales de los 60 y principios de los 70, la sociedad iba empezando a reclamar, iba siendo más exigente en la participación de la política, que hoy estamos viendo como algo obligado, no nada más para los actores de los partidos, sino para la gente en general, la sociedad misma. Esa es una conquista social, estamos de acuerdo. Y creo que tenemos que subrayarlo, porque en la medida en que la sociedad misma ha estado reclamando, exigiendo esos espacios de opinión, como hoy lo estamos haciendo, en esa medida va avanzando y se va ensanchando los cauces de esa libertad que tenemos. Que quizás no sea el modelo perfecto que andamos buscando, por supuesto. Todo tiene sus propios límites, y quizás nosotros queramos ensanchar más, democratizar más el tema de la discusión pública y de la discusión individual de lo que pensamos ante cualquier autoridad. Un agente transformador de esas libertades, por supuesto, que son las redes sociales. Imaginémonos en las épocas que estamos rememorando de los 70s y 80s, si hubieran existido lo que hoy conocemos como el Internet, se hubiera desatado un reclamo por un conducto que no estaba sometido a ningún poder. El avance, por eso, de las sociedades se da en ese sentido, y lo hemos dicho en otras participaciones de las mesas de análisis, que las redes sociales, el Internet, es la expresión químicamente más democrática de cualquier sociedad, porque ahí no espera ninguna línea a seguir, ninguna línea editorial para escribir u opinar en un medio electrónico, más que lo que le da esa libertad de decirlo. Por eso es que el gran avance, la gran conquista de las sociedades modernas son estos medios de expresión que vienen a abonar la idea del tema que hoy estamos discutiendo. Quizás le vayamos a encontrar muchos asegúnes a las cosas. Por supuesto, nadie da por decir que ese tema está acabado, está perfeccionado. Habría que encontrarle algunos recovecos o algunos asegúnes, pero la plenitud del concepto está expresado en ese sentido de decir lo que queremos sin menoscabo alguno de nuestros propios límites, cosa que no sucedía, y hay que recordarlo. Yo lo hago en memoria, cuando en aquellas épocas estudiantiles participamos en la lucha social de la universidad, y que íbamos casi de manera clandestina a hacer uso se usaba en aquel tiempo el mimeógrafo, que era la manera de imprimir los boletines o los panfletos para volantear en la calle, y que lo hacíamos casi de manera anónima, porque estábamos sometidos a una decisión vertical, donde el sector juvenil de aquellos años estaba duramente criticado. Difícilmente sería decir que de estudiante era sinónimo de
de avanzada, sino que más bien se satanizaba el concepto de estudiante porque era materia de represión. Pero hoy, bueno, pues hoy vemos las universidades públicas y privadas en un ambiente para lo que son, por un lado, la investigación y la conciencia, la toma de conciencia en las universidades, sobre todo las públicas, de los alumnos para hacer de ellos los agentes transformadores que le puedan servir a la sociedad como pago de lo que le ha dado la oportunidad a la sociedad para que se preparen ellos. Y bueno, esto es una de las partes que tenemos que recoger en abono, repito, del concepto de la libertad que vivimos en aquellos tiempos, coartada, y la libertad que hoy se da sin tapujo alguno, pero que tenemos que darle también esa línea de disentir, pero siempre respetar en lo que no estamos de acuerdo. Esa es una de las cosas, ese es uno de los avances que tenemos que ir reconociendo. Y por supuesto, viene la fecha que conmemora para un sector que ejercen esta profesión, como son los periodistas, y bueno, en 4 días viene el festejo del aniversario, un año más de festejar el Día de la Libertad de Expresión, el 7 de junio, donde para los que ejercen de manera profesional esta actividad, pues es un día en el cual coronan todos los esfuerzos que los 365 días le dedican a esta actividad, un poco incomprendida también, hay que decirlo, porque este oficio es muy difícil ejercerlo, por lo que estamos diciendo, y que, pues, también decirlo, reconocer cuando se hace de manera objetiva y clara los conceptos vertidos en estos medios periodísticos que reclaman más y más democracia y expresión y veracidad en sus líneas editoriales. Bueno, yo voy a terminar sobre lo que es la censura. Dice, la libertad de expresión tiende a ser amenazada por un instrumento que utilizan los regímenes antidemocráticos, dictaduras abiertas y autoritarismos que mantienen formalidades de democracia. La censura, cuando no hay libertad de expresión o cuando está amenazada, los medios de comunicación sufren formas de censura, directas e indirectas, mediante presiones y hostigamiento, ataques, amenazas de cierre. Una de las formas más graves de acortar la libertad de expresión en un país es la censura previa, que implica impedir a las personas manifestar lo que piensan, lo cual es distinta a la responsabilidad posterior, que se refiere a que una persona puede decir lo que piensa libremente, pero debe de enfrentar las consecuencias penales si las hubiera de sus palabras. La censura no se limita a los medios de comunicación, sino es empleada en otros ámbitos de la expresión humana, como el cine, la literatura y la música. Nomás quería hacer un comentario sobre lo que decían hace ratos de lo que sucede pues en la Ciudad de México ahorita con lo de las manifestaciones de los maestros. Estuve la semana pasada por allá y créanme que es hasta vergonzoso ver o escuchar las noticias cuando ve uno la realidad en la vida diaria. Nosotros llegamos allá a la Ciudad de México y pues había una cola grande de autobuses, como de 5 o 10 kilómetros, y estaba cerrado el paso, y oíamos que estaba una manifestación fuerte de maestros, y algunos dimos a la tarea de irnos caminando. Llegamos donde estaba el asunto ahí de la supuesta manifestación. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que la manifestación el cierre de la carretera no lo estaban haciendo los maestros, era de granaderos. Y te decepciona el tipo de represiones que hacen, porque no es posible que si alguien quiere manifestarse le den ese derecho, porque pues sí, yo veo que están violentando mucho sus derechos como maestros, y pues cuando ves la realidad te decepcionas,
Porque si esas personas están allá, es porque tienen un derecho a que se les escuche. Y si no se les escucha, entonces ¿dónde está esa libertad de expresión que tenemos? O sus derechos que hasta han sido pisoteados. Era un comentario por lo que supuestamente estamos hablando de que la libertad de expresión a veces es coartada por cosas que te quitan el derecho a ser libre como realmente debe ser. Eso es todo lo que tengo que decir. Este es un tema, pues, libertad, mucho, muy grande, como la estatua que está en Nueva York, como la manta que puso Zapata, tierra y libertad. Los ideales de los grandes hombres que lo hicieron no fueron hombres letrados, no fueron eminencia, fue gente del pueblo que traía la inquietud de esa injusticia que todavía estamos viviendo. Lo acaba de decir Chávez, lo de México. Pero ¿quién movió la publicación de que dijeron que fue un paro a los maestros? El sistema, el gobierno. Y es tan fácil controlar, administrar una cosa, porque si uno como padre de familia no tiene control con su familia, pues ¿cómo vas a tener control con otro? Pero si tienes control con tu familia, lo vas a tener con los demás. ¿A dónde quiero llegar? Que yo dije hace rato sobre los sindicatos. Están bien fomentados, bien asentados sus estatutos y todo, pero los que han fallado son los líderes. O sea, esa información, bien o mala información, nos cría de una manera inestabilidad al pueblo. Y yo no me voy a ir al exterior del país o fuera de mi municipio. Yo todo el tiempo voy a hablar donde estoy desarrollándome en mi municipio. En mi municipio. ¿Por qué no se da a conocer en realidad todo lo que es la información, cómo se está manejando nuestra autoridad? Como lo dije hace rato, te felicito, licenciado, por esto que estás haciendo, que están haciendo. Sí hace falta la información, pero a veces no crea eco. No crea eco la realidad que tú que tú sabes y la falsedad que él sabe, te gana la falsedad. ¿Por qué? Porque es el que tiene el poder de la información. Es el que tiene el poder del aparato que nos mueve. Es triste ver esto, porque en el seno de mi familia yo tengo familias que son maestros, maestras. Son plazas que se compraron porque tenían 7 o 8 años que habían salido de la escuela. Y por los líderes sindicales, vuelvo a repetir, nunca agarraban plazas otros que el compadrazgo, el paternalismo. ¿Qué es lo que nos domina en el sistema? El paternalismo. Entonces, de ahí se empieza a crear una inestabilidad social, económica y cultural. De ahí es donde se empieza a crear. Y luego se viene la ruptura, y a veces, ¿por qué no? Pero es triste creerlo, rupturas familiares. En la contienda pasada, me voy a meter un poquito a la política, una hermana mía fue candidata por un partido
yo era suplente por otro partido. Pero cuando hay madurez, como siempre he dicho, somos adversarios políticos, no enemigos, llevamos la misma sangre. Pero cuando hay madurez, se crea un conflicto social, y es duro cuando se crea entre la familia, que sepan, es duro. Y todo eso agarra la libertad de expresión, que hablan por hablar. Todo eso se agarra. Entonces, es un tema inalcanzable. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer para empezar? En mi caso personal, ¿cómo exiges servicios si no pagas? Ya pagaste el predial. ¿Cómo reniegas de un gobierno si no saliste a votar? ¿Votaste? No voté. Entonces, confórmate con cómo está, porque tú así lo quisiste. O vendiste tu voto. O sea, yo pienso que para vida de alcanzar una estabilidad, necesitamos enfocarnos, o yo me estoy enfocando en lo personal, a concientizarte a que debes de cumplir con tus obligaciones en el gobierno. Como padre de familia, yo a mis hijos les exijo que cumplan con sus obligaciones en la casa. Y viene siendo razón, para que puedas pedir, puedes exigir, debes de cumplir tus obligaciones. Ahora, si exiges y no manifestaste tu sufragio, pues no te quejes, tú así lo que hiciste. Y eso es libertad de expresión que a mí me atribuye para decirle las cosas. Bien, llegamos a la etapa de las conclusiones. Joel Mendoza. Bien, voy a dar algunos puntos como conclusiones. Nada más aclarando el punto o dando mi opinión respecto a los sindicatos. Surgieron ellos con buenos motivos e intereses para sus afiliados. Sin embargo, al pasar de los años, el mismo sistema se fue apoderando de los líderes. Entonces, si el líder es el que está fallando en corrupción y en ineficacia, por ende también los líderes sindicales lo están haciendo. A tal grado que actualmente también a los mismos sindicatos se les está golpeando. Bien, actualmente hay solamente, algunos de los muy pocos medios de comunicación en donde podemos emitir nuestras opiniones y formas de pensar y de ver las cosas es el Internet, indiscutiblemente. Entonces, el Internet ha venido a revolucionar lo que es la información y a revolucionar también nuestras formas de expresarnos. Por otro lado, tenemos que actualmente la libertad de expresión es disfrazada y esto lapada a la vez por medios de comunicación a modo al sistema. Y los vemos en los ámbitos masivos que son únicamente de emisores y no como receptores. Estos son la radio, la televisión y periódicos. No en su totalidad, no toda la radio, toda la televisión y todos los tal cual, pero sí en su mayoría así lo es. También actualmente considero que nuestra mejor forma de informarnos y de emitir nuestra opinión es a través de la comunicación con mi vecino y con mi comunidad. ¿Por qué? Porque nosotros como ciudadanos somos las personas que tenemos la información de primera mano y no vamos a estar escondiendo información nosotros que estamos viviendo y que estamos viendo que nuestra comunidad está viviendo. Y el interés, finalmente les quiero decir que si se esconde información o se da información a medias o mala información, es porque hay intereses muy particulares de aquellos que están ejerciendo sus poderes en distintos ámbitos y en sus distintos rangos, desde los más pequeños a nivel colonia, municipio, hasta los más grandes. Entonces,
Libertad de expresión sigue siendo un tema muy grande, en realidad. No podríamos analizarlo aquí en unos cuantos minutos. Sin embargo, son las opiniones que estamos nosotros emitiendo, nuestros propios puntos de vista, y precisamente esto es que estamos haciendo es libertad de expresión. Y felicidades, ahí enhorabuena, el 7 de este mes de junio, a todos los periodistas, radiodifusores y demás personas que están haciendo su trabajo y que lo están haciendo de una forma muy honrada. Felicidades. Efectivamente, el tema da para mucho, pero en base a lo manifestado aquí y a los criterios propios, el hecho de que los líderes de los sindicatos asuman cierto poder y manipulen, y eso haya sido en perjuicio de la imagen de los mismos, también podríamos decirlo del sistema político actual, de los partidos políticos y de todas las organizaciones. Entonces, a efecto de que esto no suceda, solo nos queda a toda la ciudadanía ejercer libremente nuestra libertad de expresión, puesto de que si se logra manipular a toda una organización por conducto de algún líder, es porque nosotros hemos omitido ejercer nuestra libertad de expresión. Tenemos que hacernos escuchar, y para eso tenemos que tomar en cuenta la repercusión de esta libertad. Libertad que no solamente en ocasiones es censurada, coartada, amenazada, sino manipulada por la información que vierten los entes de poder, el gobierno o pues las organizaciones sociales como son los partidos y los sindicatos, hasta en el ámbito religioso. Y para eso debemos de tomar en cuenta que dentro de los tratados internacionales está previsto que la asignación de recursos arbitraria, de recursos públicos, con la finalidad de publicitar oficialmente algunos aspectos, atenta contra la libertad de expresión, puesto de que genera ideas equivocadas y provoca expresiones equivocadas. Por lo tanto, debemos estar al tanto de lo que ocurre en nuestros sistemas políticos, en nuestros sistemas de gobierno, pero además la influencia de poder que ejercen sobre los medios de comunicación tradicional, que es por conducto de ellos que nos llega la desinformación para viciar nuestra expresión. Esa sería mi conclusión. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues volviendo a lo que es la libertad de expresión, pues lo único que me resta pues decirles que pues hay mucho trabajo por hacer, porque todavía, a pesar de que ya está legislado y todo, estamos como en pañales, porque todo se está manipulando por medio precisamente de pues el número uno, que es quien nos está empoderado pues de todas las organizaciones, llámese sindicales, llámese de maestros, llámese de todo. El perjuicio es ese, la corrupción que hay dentro de todos y cada uno de los instituciones, hasta instituciones oficiales, y pues la verdad es que tenemos mucho trabajo como ciudadanos, como personas que trabajamos en esto de la política. Tenemos mucho trabajo para realizar lo que todo el mundo ha querido, que sea una libre expresión. Es todo. Pues como parte del final de este tema, decirles que ciertamente ese derecho que tenemos de manifestarnos públicamente ante cualquier autoridad o nivel de autoridad en un meeting, en todo lo que es una manifestación pública, también conlleva algo muy importante, el derecho al respeto a terceras personas. Porque si hablamos nada más de una parte de la moneda y la vemos así, pues sí,
podemos manifestarnos públicamente donde se nos pegue la gana, pero si afectamos el derecho de la tercera persona en la vía pública, creo que ahí estarían los excesos de los derechos que siempre aludimos, pero que no reconocemos cuando estamos afectando al de enfrente. Entonces, esto da para más, es un tema muy extenso, ya lo decía, y de ahí viene pues la máxima juarista. Creo que en ese orden de ideas podemos expresarnos. Y a propósito de 2-3 días que donde se vienen a conmemorar el aniversario más de este derecho que estamos analizando, como es la expresión de nuestro pensamiento y de nuestro decir a través de la radio, de los medios electrónicos o de la prensa escrita inclusive, felicitar a los que llevan, en vez de sangre, llevan tinta en las venas, porque le han dedicado ese trabajo a un oficio, como decíamos anteriormente, muy poco comprendido. Pero desearles que en esa parte de la obligación como medios, rescatar la credibilidad en cada uno de ellos, dependiendo de su objetividad y de su profesionalismo que le imprimen a su trabajo diario. Por eso es de que es motivo para felicitarlos y reconocerles ese gran esfuerzo en el 7 de junio próximo que vamos a celebrar, y que vamos a estar en la posibilidad también de compartir varias opiniones a través de este gremio y de un ciudadano como somos nosotros, para fortalecer ese gran compromiso social que se tiene la prensa como medio de comunicación, sin tenerle miedo a los medios. Gracias José de Jesús Flores, Salvador Morelos Guerrero, Enrique Telles, Joel Mendoza, pero gracias especialmente a usted por escucharnos. Soy José Vargas Carrasco, hasta la próxima.